sentar, hermanos. Como que no querían parar ese último. Gloria a Dios, no se crean que no me di cuenta. Pero cuando estamos en la presencia del Señor no queremos parar. El Espíritu es el que nos dirige. Gloria a Dios. Amén. Gracias al Señor por esta oportunidad y por aquellos que nos estén visitando. Que el Señor pues le bendiga. De manera está la prima de Jocelyn. ¿Cómo es su nombre? Joan. Así que asegúrense en saludarla al finalizar el servicio. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. En el 1969, este hermano, Joseph Son, escapó del comunismo de Rumania, 1969, y se fue a Inglaterra a estudiar teología. Y es bueno prepararse, pero ¿qué es lo que vas a hacer con su preparación una vez lo tenga? Pues él decidió que iba a regresar a su país, que todavía era comunista. Y sus colegas de estudio y su iglesia, su congregación, pues lo aconsejó y le dijo, pero ¿no te preocupa que enseguida que tú llegues a la frontera te van a arrestar? ¿Cómo va a ser el éxito de tu ministerio? Y él pensó, wow, esa es una manera humana de pensar sobre el éxito. Y le preguntó al Señor, Señor, ¿tendré éxito? Y la respuesta que sintió del Señor era, no es tu éxito, es tu obediencia. Deja los resultados a mí. ¿Y cuántas veces nosotros no hacemos algo preocupado por los resultados? No reconociendo que la obra es del Señor. Él se encargará. Él te está mandando. Él se encargará. Y sí, llegó. Y tuvo guerra, lo persiguieron, venían a sus eventos, él predicaba y grababa sus predicaciones en cinta y se distribuía a todo el país. Y en una pues lo arrestaron porque llegó a la voz del presidente, que ahora sí se estaba metiendo con el gobierno, porque estaba diciendo que la esperanza no era en el gobierno, era en el Señor. Y el comunista no quiere ese mensaje. Y en una de esas interrogaciones, le quiero leer esto porque no quiero dejar de mencionar lo que dijo, respondió en su palabra. Lo amenazaron a muerte. Y él le dijo, Señor, déjame explicarle cómo veo este asunto. Tu arma suprema es asesinar. Mi arma suprema es morir. Así es como funciona. Usted sabe que grabaciones de mis sermones se han extendido por todo el país. Si me mata, esos sermones serán rociados con mi sangre. Todos sabrán que morí por predicación del Evangelio de Jesucristo. Y todos los que tengan una cinta la recogerán y dirán, conviene que escuche lo que este hermano decía y lo que predicaba, porque realmente creía lo que decía. Lo selló con su vida. Entonces, Señor, mis sermones hablarán 10 veces más que antes. Realmente me regocijaré en esta victoria suprema si me matas. Más tarde, el varón descubrió que otro oficial dijo, sabemos que el señor Son le encantaría ser un mártir, pero no somos tan tontos para cumplir su deseo. Él dijo, me detuve a considerar el significado de esa declaración. Recordé que durante muchos años tuve miedo de morir.
como tenía tantas ganas de vivir, había perdido mi vida en la inactividad. Pero ahora que había colocado mi vida en el altar y decidí que estaba listo para morir por el Evangelio, me dijeron que no me mataría. Podría ir a donde quisiera en el país y predicar lo que quisiera, sabiendo que estaba a salvo. Mientras intentaba salvar mi vida, la estaba perdiendo. Ahora que estaba dispuesto a perderla, la encontré. Esto no es un cuento, esto es real. Este varón ahora tiene 80 y tantos años y sigue predicando y sigue escribiendo libros. Y el tema es sobre el sufrimiento y muchos pues pensamos, tienen miedo de morir. Yo lo miraría. A veces, hermanos, tenemos miedo de vivir. Porque si queremos estar al tanto de dónde vamos a ir eternamente, entonces la práctica es cómo estás viviendo. Amén. Y ellos no desearon darle ese privilegio de ser mártir. Ya era mártir. Porque mártires, la palabra mártir, el significado, sabemos lo que es, ¿verdad? Lo hemos hablado antes. La palabra mártir simplemente quiere decir testigo. Y viene de lo judicial, de la corte, que uno se sienta ahí, pone su mano en la Biblia y es testigo, es un mártir. Pero tomó un significado más valioso. Hermanos, cuando nosotros vivimos para el Señor, redefinimos palabras. ¿Sabías? Se redefinan palabras. Porque ya mártir no simplemente era ser testigo del Señor o testificar sobre algo que viste. Se convirtió, hermanos, a quien está dispuesto y quien ha morido, quien ha muerto por el Señor. Quien ha tenido la valentía de pararse y no importarse qué suceda con su vida. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos, capítulo 6, para hablar del primer mártir, del que personificó esta palabra, el que comenzó, el pionero de la redefinición de esta palabra. Vamos a estar de pies, hermanos, vamos a leer Hechos capítulo 6, versos 8 al 15. Hechos 6, 8 al 15. ¿Llegaron? Bien, dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y arremitiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Señor, te adoramos, te glorificamos. Que tu palabra, Señor, nos convierta. Que tu palabra, Señor, nos redarguya. Sino que tu palabra, Señor, nos transforme en este día. En el nombre de Jesús. Damos gracias. Amén. Y amén.
Si nuestra vida fuera un anuncio ambulante. ¿Han visto esos anuncios? Ya la tecnología nos ha avanzado, ya no son estáticos. Por la Nicholasville Road hay anuncios que se van cambiando, ¿verdad? Pero si nuestras vidas, a nosotros caminar, si en nuestras espaldas hubiera un letrero, ¿qué dijera eso sobre nuestra vida, sobre nuestro caminar con el Señor? ¿Perdón? Que no ha terminado. ¿Okay? Estoy bajo construcción. Pero cuando llegamos a ese punto final, hermanos, cuando nos acercamos ante la presencia del Señor y estamos listos, debe decir, nuestra vida debe declarar, valió la pena. Valió la pena. ¿Y qué es la pena? ¿Qué es pena? Dolores, sacrificios, circunstancias, todo lo que trata de obstaculizar nuestro caminar. Y no es que nosotros lo hagamos en vano, sino que valió la pena hacerlo por el Señor, porque la palabra dice que sufrir por el Evangelio es lo supremo, no es sufrir por sufrir. El Señor no está sentado en su trono mirando y entreteniéndose con nuestro sufrimiento, pero se regocija cuando lo hacemos para la gloria y la honra de Él, como hombres como Joseph son. Gloria a Dios. Y Esteban fue uno de esos siervos. Aquí vemos que comenzamos en el versículo 8, pero primero encontramos a Esteban en el versículo 5. La iglesia primitiva estaba creciendo de viento en popa, como dice. Predicaban y la gente venía, y se sanaban, y se añadían, y estudiaban, y se sentaban a los pies de los discípulos, dice Hechos capítulo 2. Pero hay síntomas y hay problemas cuando hay mucho crecimiento y entonces no se divide las responsabilidades. Cuando se lo quieren dejar todo a uno o dos, a un grupo, como que no nos damos cuenta de que hay huecos y hay personas que necesitan ministerio que no le están poniendo atención. Y eso es lo que sucedió al principio del capítulo 6 y vemos que es la elección de los 7 diáconos. ¿Y cuál era la función de los diáconos? Versículo 5. Al escogerlos, los discípulos, dice, agradó la propuesta. La propuesta era, vamos a separar hombres llenos del Espíritu Santo. No cualquiera. Personas preparadas con el Señor primero. Para llenar esta posición de servir. Y uno piensa, uno tiene que estar lleno del Espíritu Santo para pararse a predicar. Y eso es bueno. Pero hermano, que el Señor te llene del Espíritu Santo aún al servir un plato, un vaso. Que lo hagas lleno del Espíritu Santo. Se ve como oro, se recibe como diamante, como tesoro. Y en el versículo 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Eran 7, pero lo nombran a él primero. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe, a Procoro, a Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Pero hermanos, ellos no simplemente le dieron un título de vayan a servir las viudas y déjennos a nosotros la parte espiritual. Hagan ustedes lo material y nosotros hacemos lo espiritual. No era así. Porque cuando leemos en el versículo 8, dice que Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios. ¿Sabe lo que es un prodigio? ¿Qué es un prodigio? Un milagro. A través de este humilde siervo,
dado el título de servir viudas, de ir puerta a puerta. Hermana, ¿qué le hace falta? Aquí hay pan. Mira, aquí hay aceite. ¿Qué más? En medio de eso de servicio también estaba lleno del poder de Dios. Y, le hace falta oración, debe orar. Y el humilde, el siervo, el quizás el no preparado para pararse a lo que nosotros pensamos predicar, oraba y el Señor escuchaba y se sanaba. Grandes prodigios. Así que hacía más que servía, hacía la función también que estaban haciendo los apóstoles. Se atrevió a vivir. No fue definido por un simple título. No, esto fue lo que me dieron a hacer, voy a hacer esto y más nada. Muchos de nosotros queremos hacer simplemente lo menos para llenar el cometido. No quiero hacer nada extra. ¿Y sabe por qué? Porque lo hacemos para nosotros. Pero cuando lo hacemos para el Señor, hermanos, dice la palabra, te piden tu camisa, dale tu coat también. Y para mí dar un coat, pues vale mucho, ¿verdad? Porque ustedes saben que a mí me encantan los coats. Y Jocelyn vio mi closet y vio todos esos coats y dice, pastor, usted tiene muchos coats. Pero lo primero que vemos de la vida de Esteban, hermanos, vivió sin miedo. Y no simplemente sin miedo a morir, sin miedo a vivir. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos da a nosotros el poder, la diferencia de vivir sin miedo? Ahí está. Porque estaba lleno de gracia y de poder. Gracia, ¿saben? La palabra gracia. Y ustedes saben que yo no hago esto mucho, pero en griego es caris, donde sacamos la palabra carisma. El Señor lo dotó con gracia de hablar en forma que cuando había la gente escuchaban, había transformación, había una diferencia en el lugar donde Él estaba. Y lleno de poder, de dunamis, de donde nosotros sacamos la palabra dinamita. Era explosivo. Una persona humilde todavía puede ser explosivo. Humilde no quiere decir que callado. Hermano, fuera del altar, en conversación de uno a uno, los que conocieron al evangelista Gigi Ávila, si lo conocieron, era bajito, cargaba su Biblia. Sin verlo en el altar uno pensaría, pero qué calladito, qué reservado, no mata una mosca. Y es verdad, humanamente hablando, ¡Cristo vive! Ese era él en el altar, ¿verdad? Gracias, Señor. Gracias. Cristo viene. Era día y noche. Y perdón, hermano, no quería asustar. Yo no sabía ni hacer eso. Pero había una transformación en él. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos que actuar conforme al movimiento del Espíritu. Ya no soy yo. Amén. Es el Señor. Y si obedecemos, no se preocupe del éxito, no se preocupe si va a dar un llamado y no viene nadie. Pero el Señor se va a mover, el Señor va a hacer algo en los corazones de los oyentes. Pero sí había movimiento. Billy Graham, otro que uno escucha esos mensajes tan simples. Vamos, los míos son más complicados, Señor. Pero él terminaba y venían corriendo. Mensaje simple. Era un pecador. Jesús murió por ti. Ven a Jesús. ¿Cuánto quieren a Jesús?
era la gracia y el poder del Espíritu Santo. Y si queremos vivir sin miedos, hermanos, a vivir, a pararnos en la voluntad de Dios, entonces tenemos que buscar. Tenemos que meternos con el Señor para recibir carisma, para recibir su gracia y para recibir su poder. Trajo buen testimonio a la iglesia, pero al mismo tiempo, como también este pastor de Romania, también trajo esa fama de eso es diferente. Ya no es el gobierno, ya no son los romanos o los griegos. Jesús es a quien tenemos que adorar. Y hermanos, los dirigentes de la iglesia, de la sinagoga, preocupados, ellos se preocuparon por 3 cosas. Estaban preocupados por su posición, por su privilegio y por su prestigio. Si eso es verdad, entonces ¿qué hago yo aquí? Me van a quitar mi puesto. Y eso fue lo que encendió, lo que enfureció a estos líderes de las sinagogas. Que ya no eran ellos, que ya no eran los sáberos todo, sino que había algo más eterno y permanente, y ellos no querían ese cambio. Pero el problema de ellos era que cuando uno se mete con un hombre o una mujer de Dios y tratas de discutir cosas espirituales, no puedes vencerle. Entras en debate, entras en controversia. Y el versículo 10 dice: pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Se enfrentó a la vida sin miedo. All right, thank you. Number 2. ¿Por qué podía abrir su boca y hablar? Porque tenía las escrituras en su corazón y en su mente. No tenía la Biblia como nosotros la tenemos, pero lo que tenía del Antiguo Testamento, porque esa era una cultura oral y también de familia en familia pues se iba distribuyendo esas historias. Y sí, ellos tenían sus rollos. Pero él pudo enfrentarse a la vida en confianza porque conocía las Escrituras. Y comenzó el versículo 7, véanlo en su casa, es la defensa de él. Porque lo último que leímos, ellos fijaron los ojos en él y lo vieron como un ángel, porque él no estaba preocupado. Estaba encarcelado, su vida estaba a la disposición de otro. ¿Te damos vida o te damos muerte? Y él estaba brillando. Usted se ha sonreído grande y la gente te dice: estás brillando. Dice que veían su rostro como un ángel. La semana pasada hablamos de eso, ¿verdad? De que lo que tenemos adentro, la luz del Señor, se refleja hacia afuera. En la forma que vivimos, o debe. Si es que estamos viviendo confiado en Él, no preocupado por tus circunstancias, sino confiado en la Escritura. Y Él comienza a hablarle su historia. La defensa de Él era la historia de ellos. Y empezó con Abraham. Habló de Isaac. Habló de José. De las tribus. De Moisés. Todo lo que ellos sabían. Y siguió la historia. Y Salomón y el templo. Pero llegó hasta Jesús. Y esa fue la parte que ellos pues no quisieron oír. No querían, no es que no entendían, es que no querían escuchar. Y la palabra dice que el espiritual es el que entiende lo espiritual. El carnal va a decir, como un nacimiento virgin birth. Sí, ¿cómo una mujer va a concebir sin tener relación?
Que eso no tiene sentido. Humanamente no. Científicamente no. Pero ¿qué hay imposible para Dios? ¿Qué hay imposible? Habló de los mandamientos, habló de los profetas. Pero después los señaló y dijeron, y ustedes los mataron a todos esos profetas que querían venir con la verdad. Ustedes no lo querían escuchar. Él vivía y respiraba las Escrituras. Y cuando hacemos eso, hermanos, eso nos ayuda a vivir confiadamente, a tener la Escritura, a estar listo para defender lo que crees. No tiene que ser un teólogo. Hermanos, la predicación de domingo debe ser un aperitivo a ustedes. Un aperitivo. No sea lo que lo lleva de domingo a domingo. Mañana usted se debe meter en la palabra. ¿Tuvo razón lo que dijo el pastor? Chequee. Aliméntese individualmente. Expanda sobre lo que se habla aquí los domingos. No permita que esto sea la única vez que usted tenga un intercambio con su palabra, su Biblia. No debe ser. No es suficiente. No es. ¿Quieres vivir confiado? ¿Quieres vivir sin miedo? Llénate de la palabra de Dios. Número 3. Su enfoque era sobre Jesús. Jesús lo cambia todo. El enfoque de esta temporada que estamos entrando no es el arbolito, no son las lucecitas, no son los regalitos. ¿Sabe cuál es el enfoque? Jesús. El advenimiento es Jesús. Empieza y termina con Jesús. No es Santa Claus. Hay niños que todavía no saben eso. No quiero. Le dejo eso a los padres. Aunque al hermanito de Noemí a los 3 años yo fui que le dije, oye, ¿tú sabes que no hay Santa Claus? ¿No? Y todavía él tiene 40 años y se recuerda todavía, oye, tú fuiste el que me explotaste la bombita, el globito. Yo dije, no tiene ni siquiera una chimenea, muchacho, ¿de dónde va a venir Santa Claus? Su enfoque era Jesús. No en su posición, no en su título de diácono, no en su posición en la comunidad. ¿Qué van a decir de mí ahora que me arrestaron? Hermanos, si lo arrestaron por causa del Señor, que eso le sirva de gloria, que eso le sirva de corona para la gloria de Dios. Ahora, que no lo agarren robando carros, estafando del banco de donde trabajas. Si van a decir mal de nosotros, que digan, oye, pero qué cristiano más metido con el Señor, vamos para la cárcel. Amén. Guilty. Pero si le van a acusar de ser cristiano, hay evidencia. Habrá evidencia de encontrarle culpable de ser cristiano. O te sueltan y dicen, no, puedes seguir caminando. No vemos evidencia. ¿Dónde está tu Biblia? No tengo. ¿Dónde te reúnes? Yo voy de vez en cuando. Porque no es de boca. Es de corazón, como decía el Salmo, contrito y humillado, servir al Señor. No se quedó callado, eso es lo otro. El versículo 54 del capítulo 7. Oyendo estas cosas, él le dijo, vosotros que recibisteis la ley, el 53,
por disposición de ángeles y no me guardaste. ¿Saben qué privilegio que ángeles, el Señor mande ángeles a darle palabra, a darle acompañamiento? El Señor nos da revelación y dice, no la guardaron. Oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones y crujían sus dientes contra él. Ustedes pueden crujir sus dientes. A ver, crujan sus dientes. Dice, pero Esteban, todavía lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, cuando está en nosotros, no es algo que nos ponemos y nos quitamos. Ahora lo tengo cuando todo está bien. Ay, Espíritu Santo, todo va bien. Y ahora me arrestaron y me están acusando y están mintiendo y están calumniando y me van a matar. Ahora actúo yo en mi carne. Porque, hermano, cuando nos aprietan, lo que está dentro es lo que sale, ¿verdad? Cuando estamos bajo presión, lo que realmente sentimos en nuestro corazón, el filtro es lo que nos mantiene civil. ¿Sabías eso? El filtro de la madurez, porque cuando uno es inmaduro también dice lo que los niños dicen, cualquier cosa, a cualquier hora, porque no han aprendido a tener ese filtro. Pero los humanos, como queremos ser civiles, no decimos realmente lo que está en nuestro corazón hasta que nos aprietan. Y cuando, si me hiciste mal, mira lo que. Y algo que ha guardado. Hablé con alguien recientemente que sucedió algo similar. Se reunieron con el pastor para hablar sus diferencias. Y el que estaba herido sacó una libreta. Es ingeniero. Los ingenieros son overthinkers. Sacó una libreta, hermanos, y dijo, hace 2 años, en esta fecha, usted dijo esto y esto y esto. Hacía 2 años que estaba caminando, levantando las manos supuestamente, sirviendo al Señor, yendo a viajes misioneros. Pero tenía esa raíz de amargura en su corazón. Y el otro dijo, pero ¿por qué no me hablaste ese mismo día? Y resolvíamos esto. No es así como lo estás entendiendo. Pero por 2 años cargando. Y la próxima semana esto. Y el mes después esto. Todo detallado, escrito. ¿Sabes cuánto uno tiene que pensar para hacer todo eso? Hermanos, y eso nos mantiene atrás. No podemos movernos hacia adelante cuando el enemigo nos da esa amargura en nuestro corazón. Y ese es el número. Thank you. Vivió sin amargura. ¿Por qué sabemos que este hombre hizo frente a esta situación sin amargura? Lo iban a matar, lo arrastraron, lo llevaron fuera del concilio, fuera del lugar donde quizás hubieran quien lo defendiera, pero ya habían convencido al pueblo a estar en contra de él. La mentalidad del pueblo. Gritaron tanto y tanto que convencieron así, sí, que tienen razón. Y lo sacaron a un lugar para apedrearlos. Y con piedras en las manos. Todavía vas a estar sin miedo. Todavía vas a estar lleno del Espíritu Santo. Todavía no vas a maldecir a esa persona. Al venir esa primera piedra, ¿a cuántos le han dado con una piedra? Amén. Aquí en la frente. Yo era chiquito, así que no me recuerdo qué palabras salieron de mi boca, pero no podía decir nada. Y cuando empiezan a caer y a llover esas piedras sobre este hombre. Versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. Hermano, cuando vienen las circunstancias, usted pone sus ojos
sobre su circunstancia o sobre el cielo. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Enfóquese en Jesús. 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Quién dice eso? Sino alguien que está sintiendo, me voy a morir. Esto es lo último. De esta no salgo. Pero no vivió amargado, sino que una vez su oración es, Señor, recibe mi espíritu. La próxima es, y puesto de rodillas clamó gran voz, Señor, no les tome en cuenta este pecado. Tiene que ser alguien bien lleno de gracia y del Espíritu Santo. Aleluya. Go to the next. Vamos a terminar con esto, hermano. ¿Cuántos han escuchado la historia de todo? Este fue otro joven que no le tuvo miedo a la muerte y hay cristianos en dos lados de su opinión. Pero estuve leyendo y haciendo un poco de investigación sobre su vida, y esto no fue algo que a última hora él decidió, yo voy a hacer esto. Déjeme leerle su última nota que le dejó a sus padres y a sus familiares y a sus apoyadores. Ustedes pensarán en medio de todo esto que estoy loco, pero yo pienso que vale la pena. Vale la pena declararle quién es Jesús a estas personas. Por favor, no se enojen con ellos o con Dios si yo muriese. Más bien, les pido por favor que vivan sus vidas en obediencia a lo que Él les ha llamado, y yo les veré de nuevo cuando pasen por el velo. Esto no es algo sin sentido. Las vidas eternas de esta tribu están al alcance, y no puedo esperar verles alrededor del trono de Dios adorando en su propio idioma, como lo dice Apocalipsis 7, 9 al 10. Les amo a todos, y mi oración es que ninguno de ustedes ame a nada en este mundo más que a Jesucristo. Soli Deo Gloria. Gloria a Dios. Aleluya. Solamente. Este joven desde la secundaria, desde que estuvo en la secundaria, el Señor había puesto en su corazón alcanzar a estas personas. Le tomó 10 años de preparación, de estudio. Estudió coincidentemente en la misma universidad que asistí yo. Fue a Oral Roberts University, una institución cristiana que manda a hombres y a mujeres alrededor del mundo. Y este no fue su primer viaje misionero. Era un muchacho activo en su iglesia, en su comunidad, preparado, sintiendo este llamado a ese lugar. Ahora, fue exitoso en los ojos de la humanidad, y de los que lo están criticando dirán: qué fallo, qué derrota, qué mal nombre a lo que es cristianidad. Pero delante del Señor, hermanos, delante del Señor obedeció. ¿Quién somos nosotros para decir si el Señor le habló o no le habló? Que si el Señor le dijo, ve,
Porque si creemos, hermanos, que Dios está con nosotros en cualquier circunstancia. Si vamos a los varones israelitas que fueron a Babilonia, Daniel y sus amigos, que fueron al fuego, pero antes de ir dijeron, aún si confiamos que el Señor nos va a libertar, pero si no nos librase, con todo y esto, no nos arrodillaremos. Entonces ellos estaban dispuestos también a dar sus vidas. Y estos jóvenes estaban dispuestos. Había ido días antes y le habían tirado flechazo que le llegó a la Biblia. Para algunos eso sería suficiente para decir, ok, Señor, yo traté. Y irse. Pero regresó al día siguiente. Que amemos a nada más en este mundo que a Jesucristo. Y le dijo, no se enojen con ellos. No es la culpa de ellos. Estamos viviendo nosotros, hermanos, que vale la pena. Nuestra vida vale la pena. Amén. Estamos viviendo sin temor. Vivamos sin temor. El Señor nos está llamando a que nos sometamos más. Más. Hemos llegado a cierto punto. Un poco más. El corredor de larga distancia tiene que, como dicen, romper la pared del cansancio, donde estás en autopiloto ya. Pero hay un tiempo donde uno dice, ¿me rindo o no? ¿Me rindo o no? Y hay personas a los lados, algunos diciéndote, dale, que si tú puedes. Y el enemigo tiene también su gerente que dice, deja de correr, estás cansado, no vale la pena. ¿Sabe lo que quiere decir Esteban? Corona de victoria. Corona de victoria. Hermanos, si nosotros queremos la corona de victoria y esperamos que todos los que estén aquí estén corriendo hacia eso, ¿por qué otra manera de estar aquí? Si estamos corriendo para obtener la corona, y es más, la obtenemos para después regresársela al Señor, ¿verdad? Como hacían los ancianos, arrojarle al Señor nuestra corona. No es para quedarse usted con él. No se quede con la bendición de Dios, arrójela a otro. Y yo no sé, hasta el día de hoy no sabemos el resultado o el porqué de las acciones de este joven, pero sí sabemos que Dios tiene un propósito y todo lo que el enemigo ha deseado para mal, Dios lo convierte. Lo pone de una manera donde Él sale glorificado. Oremos por sus familiares, que algunos no apoyaron, pero ahora reconocen, después de sus notas y lo que escribió y lo que dejó atrás, que él estaba convencido que esto es lo que el Señor le había llamado a hacer. Que nosotros vivamos tan convencidos de lo que Dios nos está mandando a hacer. No nos manda a todos a hacer lo mismo, pero a todos tenemos una misión. Obedezca, hermanos, eso. Y quizás la muerte no es una muerte física, la muerte es que un relajo, que se rían, ¿verdad? Si es eso, qué poquito es eso, ¿verdad? Cuando lo medimos a todo lo que el Señor hizo por nosotros, ¿qué tiene que ver eso? En vez, hermanos, de mirar por las hendiduras a los testigos de Jehová, abra la puerta, esté tan lleno de la palabra, que abra la puerta, siéntese ahí. No le tengo miedo, vamos a hablar. Esté tan lleno del Espíritu que ofrézcale oración, a ver si te acepta oración. O quizás salen corriendo.
pero estemos preparados a defender quiénes somos y de quién somos, Señor. Porque estamos preparados, porque no tenemos miedo, porque estamos metidos con su palabra. What's number 3? Porque nuestro enfoque es Jesús y no vivir amargados. Que el Señor arranque toda raíz de amargura para que nos permita vivir gozosos. Y si alguien necesita oración por uno de estos puntos, porque esto se haga realidad en su vida, porque usted reconoce que me falta entrar un poquito más. Y no hay pena en eso. Todos. ¿Quién no se quiere acercar más al Señor? Todos han llegado a la cima. ¿O estamos luchando todavía? ¿Cuántos luchadores hay? Yo estoy luchando, hermanos. Mientras estamos respirando, mientras el Señor nos tenga aquí, la lucha sigue. Vivamos sin miedo. Porque cuando vivimos sin miedo, vamos a morir una muerte buena. ¿Sabes qué es eso? Morir bien. Morir que cuando abramos nuestros ojos, veamos a Jesús a la diestra del Padre. En lo poco ha sido fiel. ¿Te imaginas que le digan eso a ese muchacho que dio su vida en lo poco? Nuestra vida todavía es poco. En lo poco ha sido fiel. En lo mucho le pondré. Vamos a estar de pie. Si alguien necesita oración, estamos aquí para orar con usted. Si alguien necesita sanidad, el Espíritu Santo, el que hace prodigios, está aquí. Si alguien necesita salvación, Dios que da salvación está aquí. No deje para mañana lo que Dios está diciendo hoy. Hoy te quiero dar ese regalo. Vamos a orar. Señor, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, por la vida de Esteban. El ejemplo, Señor, que nos deja a todos nosotros. Gracias por la vida de John. Que también, Señor, se enfrentó a la vida sin miedo, reconociendo, Señor, que te estaba obedeciendo a ti. Esperamos, Señor, que se esté gozando en las calles de hoy, los mares de conquistarse. Pedimos por sus familiares, Señor, por aquellos, sus amistades que lo apoyaron con oraciones. Señor, ayúdales a reconocer que tú eres bueno. Que, Señor, tú no has perdido poder por lo que ha sucedido en la vida de este joven, sino que, Señor, el testimonio que deja es el testimonio que perdura, Señor, de alguien que se ha separado para ti, Señor, en obediencia a tu palabra. Ayúdanos a nosotros, Señor, a ser igual, a ser tan valiosos, a pedirte, Señor, que tú nos mandes donde desees y tener la valentía de ir, Señor, cuando recibamos la respuesta. Te pido por cada uno aquí representado, Señor, en esta tarde. Señor, escudriña nuestras mentes y nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a acercarnos más, a estar llenos de gracia, de poder de tu Santo Espíritu, para hacerle frente, Señor, a cualquier cosa que se enfrente, sin temor, sin miedo, reconociendo, Señor, que el que se arrodilla ante ti se puede parar antes de cualquiera, Señor. Y flechazos, espadas, no nos harán correr, Señor, de obediencia a ti. Bendice nuestra semana, Señor. Queremos caminar contigo. Queremos que tú nos lleves de la mano, Señor. Queremos sentir tu Santo Espíritu en cada momento, Señor. Que estemos despiertos. Y alértanos, Señor,
a tu voz, que la podamos escuchar y discernir entre tantas voces, entre tanta mentira, que tu verdad, Señor, perdure en nuestros corazones.